Hola, bienvenidos a Hechizos, Oraciones y Rituales. Me alegra mucho que estés aquí, porque en este canal descubrirás todo lo relacionado con la espiritualidad, los nombres, sus significados, la energía de los colores, la numerología y poderosas oraciones y rituales que te conectan con la magia y la protección divina. Hoy tenemos un contenido muy especial que no querrás perderte, así que quédate conmigo y acompáñame a explorar todo lo que tenemos preparado para ti. Significado del nombre Carmen. El nombre Carmen tiene una profunda raíz espiritual, cultural y simbólica que lo convierte en uno de los nombres más apreciados y venerados del mundo hispano. Su origen se encuentra en el hebreo Carmelo Carmelo, que significa jardín de Dios, viña de Dios o huerto fértil. Este significado se asocia con abundancia, belleza natural y una conexión directa con lo divino y la creación. El Monte Carmelo, en Israel, es una montaña sagrada mencionada en la Biblia, considerada un lugar de retiro espiritual y de encuentro con Dios. De ahí proviene la advocación de Nuestra Señora del Carmen, patrona de los marineros y protectora de las almas. Esta figura religiosa elevó el nombre Carmen a un símbolo de protección, fe y pureza espiritual. Llevar el nombre Carmen, por tanto, implica portar una energía maternal, amorosa y profundamente espiritual. Las personas llamadas así suelen tener un carácter noble, sensible y fuerte a la vez. Son mujeres protectoras, intuitivas y llenas de una serenidad que transmite confianza y calma. En el aspecto emocional, Carmen representa a alguien con una gran capacidad de empatía. Tiende a cuidar a los demás, a escuchar y a ofrecer consejo. Sin embargo, también posee una firmeza interior que le permite defender sus principios con determinación y sabiduría. A nivel simbólico, el nombre Carmen está vinculado con la fertilidad, el crecimiento y la transformación interior. Es el nombre de quienes florecen incluso en los momentos difíciles, como un jardín que vuelve a renacer después de la tormenta. En la numerología, el nombre Carmen se asocia con el número 9, un número que simboliza el humanitarismo, la sensibilidad espiritual y el amor universal. Quienes vibran con este número tienden a entregarse a causas nobles, a buscar la armonía y a actuar movidos por el deseo de ayudar a los demás. El color que mejor representa a Carmen es el verde esmeralda, símbolo de esperanza, equilibrio y sanación. Este color refleja su energía serena, su conexión con la naturaleza y su capacidad de inspirar a quienes la rodean. En el amor, las mujeres llamadas Carmen suelen ser apasionadas, sinceras y muy entregadas. Buscan relaciones estables donde exista respeto mutuo y una conexión emocional profunda. Cuando aman, lo hacen con el corazón completo y sin reservas. En la amistad, son personas leales y de confianza. No les gusta la hipocresía ni las falsas apariencias. Prefieren tener pocos amigos, pero verdaderos. Su compañía suele ser reconfortante y llena de buenas energías. En el ámbito profesional, Carmen destaca por su responsabilidad y su talento natural para guiar, enseñar y acompañar. Puede sobresalir en campos relacionados con la educación, la salud, la espiritualidad o el arte. Su intuición le permite tomar decisiones acertadas y encontrar soluciones donde otros solo ven obstáculos. Espiritualmente, el nombre Carmen evoca la conexión con la Virgen del Carmen, protectora de los navegantes y de las almas que buscan la luz. Esta advocación representa la guía divina que conduce por aguas tranquilas, simbolizando la fe que acompaña incluso en los momentos más oscuros. Además, muchas tradiciones asocian el nombre Carmen con la energía del elemento tierra, que aporta estabilidad, seguridad y una profunda conexión con las raíces. Quien lleva este nombre suele tener una presencia firme, una energía maternal y un aura que transmite paz y confianza. En el ámbito esotérico, Carmen es visto como un nombre de poder protector. Se dice que quienes lo portan están bajo la influencia de fuerzas espirituales que las guían y las resguardan. Es un nombre que atrae prosperidad, armonía y amor. El nombre Carmen también encierra un mensaje de renacimiento. Así como un jardín florece una y otra vez, las personas con este nombre tienen la capacidad de reinventarse, de sanar y de salir fortalecidas de cada experiencia. Representan la belleza interior que brota de la fe, la bondad y la esperanza. ¿Cuáles son las características de Carmen? Las personas llamadas Carmen poseen una personalidad única, marcada por la sensibilidad, la fortaleza interior y una profunda conexión emocional con su entorno. Son mujeres que destacan por su equilibrio entre la dulzura y la firmeza, capaces de mostrar ternura sin dejar de tener carácter y determinación. Una de las principales características de Carmen es su empatía natural. Tienen una gran capacidad para ponerse en el lugar de los demás y comprender las emociones ajenas con facilidad. Son excelentes confidentes, amigas y consejeras, ya que su energía transmite calma, comprensión y apoyo sincero. Carmen es también una persona muy espiritual. Tiende a buscar respuestas más allá de lo material y tiene una fuerte conexión con lo divino, con lo místico y con lo interior. Su fe, sus valores y su intuición son pilares fundamentales que guían cada una de sus decisiones. En el ámbito emocional, Carmen es profundamente sensible, aunque no siempre lo demuestra. Suele guardar sus sentimientos y procesarlos con serenidad.
Esta característica la hace muy reflexiva y capaz de aprender de cada experiencia, incluso de las más dolorosas. Otra cualidad destacada de Carmen es su determinación. Cuando se propone algo, no descansa hasta conseguirlo. Posee una fuerza de voluntad admirable y una gran capacidad de trabajo. Le gusta ver los frutos de su esfuerzo y sentir que todo lo que logra tiene un propósito. Carmen es una mujer protectora y maternal. Cuida con amor a las personas que quiere y está siempre dispuesta a brindar ayuda. En su entorno familiar es el pilar que sostiene, la persona que da consejos, que escucha y que motiva a los demás a salir adelante. En la amistad, Carmen es leal y sincera. No soporta la falsedad ni las traiciones. Prefiere rodearse de personas auténticas con las que pueda compartir su esencia sin miedo a ser juzgada. Es reservada, pero una vez que confía, entrega su cariño de manera total y desinteresada. En el amor, Carmen es apasionada, romántica y fiel. Le gusta construir relaciones basadas en la confianza y en la estabilidad emocional. Entrega su corazón sin reservas, pero también exige respeto y reciprocidad. Cuando ama, lo hace con profundidad y entrega absoluta. A nivel profesional, Carmen se caracteriza por su responsabilidad, dedicación y compromiso. Le gusta hacer las cosas bien y siempre da lo mejor de sí en cada tarea. Tiene una mente organizada, es perfeccionista y busca constantemente mejorar. Suele sobresalir en profesiones donde pueda cuidar, guiar o enseñar. Espiritualmente, Carmen posee una energía equilibrada y protectora. Es una persona que inspira serenidad y confianza. Tiene una aura cálida que transmite paz y consuelo a quienes la rodean. Esta energía la convierte en un apoyo emocional invaluable para sus seres queridos. Carmen también es intuitiva y perceptiva. Tiene un sexto sentido que le permite detectar situaciones antes de que ocurran o percibir las verdaderas intenciones de las personas. Su intuición la guía y le ayuda a tomar decisiones acertadas. A pesar de su naturaleza tranquila, Carmen tiene un carácter fuerte. No se deja manipular ni se rinde fácilmente. Cuando siente que algo es injusto, defiende sus ideales con valentía y convicción. Su fortaleza interior la hace resiliente frente a los desafíos de la vida. Carmen valora la armonía, la paz y el orden. Le gusta mantener su entorno equilibrado, limpio y lleno de buenas energías. Detesta los conflictos innecesarios y prefiere resolver los problemas con diálogo, comprensión y madurez. En lo personal, Carmen busca la estabilidad y la felicidad genuina. No se conforma con lo superficial ni con lo pasajero. Aspira a una vida plena, en la que pueda crecer espiritualmente, cuidar a los suyos y sentirse en paz con lo que es. Es también una persona soñadora y creativa. Su mente está llena de ideas, y su imaginación le permite ver la belleza en los pequeños detalles. Puede disfrutar del arte, la música, la naturaleza y todo aquello que despierte sus emociones más profundas. Cuando se enfrenta a dificultades, Carmen demuestra una gran resiliencia. Tiene la capacidad de levantarse, aprender y seguir adelante con más fuerza. Su fe, su esperanza y su espíritu positivo la acompañan incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, una de las cualidades más admirables de Carmen es su humildad. A pesar de sus virtudes y talentos, no busca destacar ni llamar la atención. Prefiere ayudar en silencio, actuar con bondad y dejar huella a través de sus acciones y su ejemplo. El nombre Carmen en otros idiomas. El nombre Carmen es uno de los más antiguos y universales dentro de la tradición cristiana y hebrea, y su belleza ha trascendido fronteras, idiomas y culturas a lo largo de los siglos. Su origen proviene del hebreo Carmelo Carmelo, que significa jardín de Dios, viña o huerto fértil. Con el paso del tiempo, este nombre se extendió a diversas regiones del mundo, adoptando formas, pronunciaciones y adaptaciones distintas según el idioma y la cultura local. En latín, el nombre se conserva prácticamente igual, Carmen, y significa canto o poema. En la antigua Roma, Carmen se usaba para referirse a un canto sagrado, un himno o un verso inspirado por los dioses. Esta coincidencia hizo que el nombre adquiriera una connotación poética y mística en el mundo latino. En hebreo, su forma original Carmel, se mantiene aún en uso como nombre propio y como referencia al Monte Carmelo, un lugar sagrado mencionado en la Biblia. En este idioma, el significado viña de Dios está directamente vinculado con la fertilidad, la abundancia y la bendición divina. En inglés, el nombre Carmen se usa con la misma forma, aunque en algunas variantes antiguas puede encontrarse como Carmine o Carmín. Sin embargo, Carmen sigue siendo la versión más popular, asociada a la figura de la Virgen del Carmen y al personaje femenino de la famosa ópera de Bizet, lo que le da un toque de elegancia y fuerza. En francés, el nombre también se conserva como Carmen, pero con una pronunciación más suave. En Francia, es muy popular desde el siglo XIX, especialmente por la influencia artística y literaria del personaje de Carmen, la gitana apasionada y libre creada por Prosper Mérimée y popularizada en la ópera de Georges Bizet. En italiano, el nombre puede encontrarse como Carmela, Carmelina o Carmelita, siendo todas derivaciones del mismo origen hebreo.
Estas variantes son muy comunes en el sur de Italia y en comunidades devotas de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. En portugués, el nombre se utiliza como Carmo o Carmen, con acento en la primera sílaba. También es frecuente la forma femenina Maria do Carmo, una combinación tradicional que significa María del Carmen, muy popular en Portugal y Brasil, y que refleja la devoción mariana propia de esas regiones. En catalán, el nombre aparece como Carme, una forma más breve pero igualmente elegante. Carme es una de las variantes más comunes en Cataluña y Andorra, y conserva el mismo significado espiritual relacionado con la Virgen del Carmen. En gallego, se utiliza también Carmiña, una forma diminutiva y afectuosa que transmite cercanía y ternura. Es un nombre muy querido en Galicia y suele asociarse con mujeres amables, dulces y protectoras. En vasco o euskera, se usa Carmele, que mantiene la raíz original hebrea pero adaptada a la fonética del idioma vasco. Carmele es una forma moderna y distintiva del nombre Carmen, muy utilizada en el País Vasco. En alemán, el nombre se mantiene como Carmen sin cambios significativos. Es reconocido por su sonoridad fuerte y elegante, y ha sido popularizado por artistas y personalidades femeninas de habla alemana. En griego, el nombre puede aparecer transliterado como Carmen. Aunque no es un nombre tradicional griego, se usa como un nombre moderno adoptado por su resonancia internacional y su relación con la Virgen del Carmen. En ruso, el nombre se escribe como Carmen, una adaptación fonética del nombre original. Es conocido gracias a la influencia cultural de la ópera Carmen, lo que lo ha mantenido presente en la literatura y el arte ruso. En polaco, el nombre aparece como Carmela o Carmelita, y tiene una fuerte relación religiosa. En este país, es común que se asocie directamente con las órdenes carmelitas y con la Virgen del Monte Carmelo. En húngaro, el nombre también se usa como Carmen, conservando una pronunciación similar al español, aunque en ocasiones puede encontrarse la variante Carmela. En croata y esloveno, se emplean las formas Carmen o Carmela, que mantienen la raíz original. En estas regiones, el nombre está ligado al significado de protección, espiritualidad y belleza interior. En rumano, el nombre se conserva como Carmen, siendo muy común y considerado elegante. Se asocia con mujeres nobles, refinadas y con un carácter espiritual y fuerte. En filipino, el nombre Carmen también es muy utilizado debido a la influencia española y católica. Es un nombre tradicional que suele ir acompañado de María, formando María del Carmen, en honor a la Virgen. En árabe, aunque el nombre no tiene una traducción exacta, se ha adoptado fonéticamente como Carmen. Es reconocido como un nombre femenino moderno, elegante y de resonancia internacional. En japonés, el nombre Carmen se adapta fonéticamente como Karumen, conservando la pronunciación original, y es percibido como un nombre exótico y sofisticado. En chino mandarín, se transcribe fonéticamente como Men, y suele usarse en contextos internacionales. Se percibe como un nombre artístico, ligado a la música y la belleza. En coreano, el nombre se escribe como Kareumen, también como adaptación fonética. Se asocia con mujeres creativas, decididas y con una personalidad fuerte. A lo largo de todas estas culturas, el nombre Carmen mantiene su esencia, un símbolo de fuerza espiritual, belleza interior y conexión divina. Aunque las formas cambien, el significado permanece, recordando siempre la imagen del jardín de Dios y la energía protectora de la Virgen del Carmen. Onomástica o Santoral de Carmen. La onomástica o Santoral de Carmen se celebra el 16 de julio, fecha dedicada a Nuestra Señora del Carmen, una de las advocaciones marianas más veneradas dentro de la fe católica. Esta festividad tiene una profunda raíz espiritual y simbólica, pues rinde homenaje a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, de las almas del purgatorio y protectora de quienes buscan guía, consuelo y salvación. El origen de esta devoción se encuentra en el Monte Carmelo, una montaña situada en la actual Israel, mencionada en la Biblia como un lugar de retiro y oración. En ese monte, el profeta Elías tuvo una profunda experiencia espiritual al contemplar una nube que subía del mar, símbolo de la futura llegada de la Virgen María. Con el paso de los siglos, en ese mismo lugar surgió una comunidad de ermitaños que más tarde daría origen a la Orden del Carmen, o Orden de los Carmelitas. La advocación de la Virgen del Carmen comenzó a difundirse por toda Europa durante la Edad Media y adquirió una gran relevancia en España y América Latina. Su figura representa la pureza, la fe y la esperanza en tiempos difíciles. Es considerada como una madre espiritual que protege y acompaña a sus hijos en todos los caminos de la vida. El 16 de julio se conmemora la aparición de la Virgen del Carmen a San Simón Stock, prior general de los Carmelitas, en el año 1251. Según la tradición, la Virgen se le presentó vestida con el hábito carmelita y le entregó el santo escapulario, prometiendo protección especial a quienes lo llevaran con devoción. Esta promesa incluía la liberación del alma del purgatorio y la guía hacia la salvación eterna. Por esta razón, la fiesta del Carmen se celebra con gran fervor en numerosos países del mundo. En España, especialmente en las zonas costeras,
la Virgen del Carmen es la patrona de los pescadores y marineros, quienes cada 16 de julio realizan procesiones marítimas en su honor. Las imágenes de la Virgen son colocadas en embarcaciones decoradas con flores y acompañadas por oraciones y cantos. En América Latina, la devoción a la Virgen del Carmen también tiene una fuerte presencia. En Chile, es considerada la patrona del país y generala del ejército. En Perú, se la venera en varias regiones con misas, danzas y procesiones multitudinarias. En México, la Virgen del Carmen es amada y honrada por miles de fieles, especialmente en comunidades costeras y religiosas, donde se le atribuyen numerosos milagros y favores concedidos. En Colombia, la Virgen del Carmen es patrona de los conductores y transportistas. Cada 16 de julio se bendicen los automóviles, camiones y motocicletas, en una tradición que simboliza la petición de protección en los caminos y viajes. Las celebraciones incluyen caravanas, misas y ofrendas. En Venezuela, la Virgen del Carmen es igualmente venerada. Las comunidades organizan procesiones, serenatas y actos religiosos que demuestran el cariño y la devoción del pueblo hacia la Reina del Carmelo. En España, ciudades como Cádiz, Málaga, Huelva y Almería realizan procesiones marítimas impresionantes. Los marineros llevan la imagen de la Virgen por el mar, como símbolo de gratitud por su protección en las aguas y como petición para que guíe sus travesías seguras. La Virgen del Carmen es también patrona de muchas parroquias, pueblos y ciudades alrededor del mundo, donde cada año se renueva la fe con flores, plegarias y cánticos. Es común que las personas llamadas Carmen celebren su onomástica ese mismo día, participando en misas, reuniones familiares y actos de agradecimiento. La oración a la Virgen del Carmen es una de las más populares dentro del catolicismo. En ella se pide protección, consuelo y fortaleza espiritual. Muchos fieles portan su escapulario como símbolo de su fe y de su deseo de mantenerse bajo su amparo maternal. El escapulario del Carmen es un signo sagrado de compromiso con la Virgen y con Dios. Quien lo lleva promete vivir una vida de oración, humildad y devoción. Según la tradición, la Virgen del Carmen prometió a San Simón Stock que quien muriera con este escapulario no padecería el fuego eterno. Esta promesa ha mantenido viva la devoción a lo largo de los siglos. Además del 16 de julio, en algunas comunidades religiosas carmelitas se celebra también la Octava del Carmen, 8 días después de la festividad principal, como una prolongación del homenaje y la gratitud hacia la Virgen. En el calendario litúrgico, el 16 de julio se considera una fecha de gozo y esperanza, pues se recuerda la presencia maternal de María acompañando a sus hijos en el camino espiritual. En muchas iglesias, ese día se celebra la Eucaristía con flores, incienso y cantos dedicados a la Virgen del Monte Carmelo. El nombre Carmen, derivado de esta advocación, lleva consigo la energía de protección, fe y amor maternal. Quienes lo portan suelen ser personas profundamente espirituales, guiadas por la luz de la Virgen del Carmen y bendecidas por su intercesión. La onomástica de Carmen, más allá de una fecha en el calendario, representa un vínculo espiritual entre el nombre y la divinidad. Es un recordatorio de que cada persona llamada Carmen lleva consigo una chispa del espíritu de la Virgen, la bondad, la fortaleza, la esperanza y la capacidad de guiar a los demás hacia la paz interior. Por todo ello, cada 16 de julio, las mujeres que llevan este nombre celebran no solo su día, sino también el amor y la protección de la Virgen del Carmen, una figura celestial que simboliza la luz en medio de la oscuridad, la fe en medio de las tormentas y la promesa de consuelo eterno. Numerología del nombre Carmen. En numerología, el nombre Carmen está fuertemente asociado con el número 9, un número que simboliza la espiritualidad, la sabiduría interior, la compasión y el amor universal. Este número representa el cierre de un ciclo, la culminación de un proceso y la apertura hacia una conciencia más elevada. Quienes portan este número están destinados a servir, a guiar y a iluminar a otros con su ejemplo, su comprensión y su sensibilidad. El número 9 es considerado el número del humanitarismo y de la entrega incondicional. Por ello, las personas llamadas Carmen suelen tener una naturaleza noble, altruista y empática. Sienten una profunda necesidad de ayudar, de proteger y de sanar emocionalmente a quienes las rodean. Son seres que vibran con una energía de amor universal, capaces de comprender las emociones de los demás y de ofrecer consuelo en los momentos más difíciles. La energía del número 9 otorga a Carmen una personalidad carismática, intuitiva y sabia. Son personas que suelen destacar por su madurez emocional y por la serenidad que transmiten. Tienen una visión amplia de la vida y no se limitan a lo material. Buscan lo trascendente, lo espiritual y lo que realmente tiene sentido en el alma. En la numerología espiritual, el 9 está relacionado con la misión de vida. Indica que Carmen tiene un propósito profundo: inspirar, enseñar y dejar una huella positiva en el mundo. Estas personas están llamadas a ser guías, consejeras o mediadoras. Tienen una gran capacidad para comprender las causas del sufrimiento ajeno y para ofrecer palabras que sanan y fortalecen. El número 9 también representa la culminación y el cierre de ciclos. Esto significa que Carmen posee una gran capacidad para superar etapas, perdonar, soltar el pasado y comenzar de nuevo. Cada vez que enfrenta una prueba,
renace más fuerte y con mayor sabiduría. Su vida suele estar marcada por aprendizajes profundos que la conducen hacia una evolución espiritual constante. En el plano emocional, la numerología del 9 le otorga a Carmen una sensibilidad especial. Siente intensamente y tiene un corazón compasivo, pero también puede verse afectada por las energías negativas o las injusticias del entorno. Por eso, necesita aprender a equilibrar su empatía con límites saludables, para no absorber el dolor ajeno. La vibración del 9 le da a Carmen un alma vieja, llena de experiencias y de comprensión espiritual. Estas personas suelen tener una conexión natural con lo divino, los sueños, las señales y la intuición. Muchas veces, sienten que su vida está guiada por un propósito superior y buscan respuestas en lo místico o lo sagrado. En el amor, Carmen tiende a ser una persona romántica, fiel y entregada. Ama con profundidad, pero también necesita sentirse comprendida y valorada. El número 9 le otorga una forma de amar altruista, en la que busca no solo la unión emocional, sino también el crecimiento espiritual junto a su pareja. En el aspecto profesional, el número 9 impulsa a Carmen a elegir caminos donde pueda servir a los demás o contribuir al bienestar colectivo. Destaca en profesiones relacionadas con la enseñanza, la salud, la espiritualidad, el arte o el acompañamiento emocional. Su talento natural para escuchar, aconsejar y motivar a otros la convierte en una figura de confianza y respeto. En la numerología personal, el 9 también está vinculado con la sabiduría interior y la introspección. Carmen tiene una mente profunda y reflexiva. Le gusta analizar, comprender y descubrir el sentido oculto de las cosas. No se queda en la superficie, sino que busca siempre lo esencial, lo verdadero y lo trascendente. Espiritualmente, el número 9 representa el amor incondicional, la empatía universal y el desprendimiento. Por ello, Carmen suele ser una persona generosa, que da sin esperar nada a cambio. Tiene la capacidad de transformar el sufrimiento en crecimiento y de convertir las heridas en enseñanza. El número 9 también es el símbolo del fin y el renacimiento. En la vida de Carmen, esto se traduce en etapas de transformación y evolución constante. Puede experimentar pérdidas o cambios profundos, pero cada uno de ellos la fortalece y la acerca más a su propósito de vida. El nombre Carmen, bajo la vibración del 9, está envuelto en una energía de sanación y trascendencia. Representa a las almas viejas que vienen al mundo a dejar luz, a servir con humildad y a elevar la conciencia colectiva. Estas personas son faros de amor y comprensión en medio del caos. Además, la combinación de letras del nombre Carmen también tiene su propia energía. La letra se simboliza creatividad, confianza y comunicación. La A representa el liderazgo, la acción y el inicio. La R vibra con fuerza, energía y determinación. La M aporta estabilidad, sensibilidad y protección. La E expresa libertad, emoción y curiosidad espiritual. La N simboliza sabiduría, introspección y conexión interior. Juntas, estas letras crean una vibración armónica que refleja el equilibrio entre lo emocional, lo espiritual y lo terrenal. Carmen es una combinación de fuerza y sensibilidad, acción y reflexión, mente y corazón. El número 9 también está asociado con el elemento fuego, que representa la pasión, la purificación y la transformación. Carmen, bajo esta influencia, posee una luz interior intensa, una llama que la impulsa a actuar con compasión y a buscar siempre la verdad y la justicia. En la numerología del alma, el 9 indica que Carmen tiene una conexión profunda con las causas humanitarias y con el deseo de sanar el mundo. Le duele la injusticia, la desigualdad y el sufrimiento, y siente la necesidad de hacer algo para cambiarlo, aunque sea desde pequeños actos de bondad cotidiana. Por todo ello, la numerología del nombre Carmen revela una personalidad noble, intuitiva y espiritual. Su destino está ligado al amor incondicional, a la compasión y al servicio. Representa la sabiduría del alma que ha vivido muchas vidas y que ahora viene a compartir su luz con los demás. ¿Cuál color representa el nombre Carmen? El color que mejor representa al nombre Carmen es el verde esmeralda, un tono profundamente simbólico que refleja la esperanza, la armonía, la serenidad y la renovación espiritual. Este color está íntimamente relacionado con la naturaleza, la vida y el crecimiento interior, lo que encaja perfectamente con la esencia del nombre Carmen, cuyo significado original proviene del hebreo Carmel, jardín de Dios o viña fértil. El verde esmeralda es un color que transmite equilibrio y paz. Representa el renacer de la vida, la curación emocional y la fuerza que brota del corazón. Las personas llamadas Carmen suelen poseer esas mismas cualidades: serenidad, comprensión, empatía y una energía que reconforta a quienes las rodean. Este color también está asociado con el chakra del corazón, el centro energético que gobierna el amor, la compasión y la conexión con los demás. Por eso, el verde esmeralda simboliza la capacidad de Carmen para amar de manera incondicional, para cuidar y sanar a los demás a través de su presencia y sus acciones. En el plano emocional, el verde esmeralda ayuda a mantener la calma en situaciones difíciles y a recuperar la estabilidad interior. Del mismo modo, Carmen tiene una personalidad equilibrada, que combina fuerza interior con dulzura. Sabe enfrentar los desafíos de la vida con serenidad, sin perder la fe ni la esperanza.
El color verde también se vincula con la sabiduría natural y la intuición femenina. Carmen es un nombre asociado a mujeres profundas, reflexivas y espirituales, que sienten una fuerte conexión con la tierra, con las emociones y con la energía de lo divino. El verde es, por tanto, un reflejo de su vínculo con la vida y con la espiritualidad. En el ámbito simbólico, el verde esmeralda representa fertilidad, crecimiento, prosperidad y equilibrio. Así como un jardín florece cuando es cuidado con amor, las personas llamadas Carmen florecen cuando están rodeadas de armonía y afecto. Su energía invita a la calma, la paz y el bienestar. Además, este color simboliza la curación espiritual y emocional. Tiene el poder de aliviar las heridas del alma, de abrir el corazón al perdón y de renovar la fe. Carmen, bajo la influencia de este color, transmite una energía sanadora, capaz de consolar y dar esperanza a quienes la necesitan. El verde esmeralda también refleja lealtad, compasión y estabilidad, virtudes que caracterizan a Carmen en sus relaciones personales. Es alguien que se mantiene firme en sus principios, que apoya a los suyos y que actúa siempre desde el amor y la comprensión. En el plano esotérico, este color está vinculado a la abundancia y a la conexión con la energía universal. Representa la armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Por eso, quienes llevan el nombre Carmen están asociados a la energía del equilibrio y del bienestar interior. Asimismo, el verde esmeralda está asociado al elemento tierra, símbolo de firmeza, estabilidad y protección. Carmen, bajo esta energía, posee una personalidad sólida, confiable y arraigada a sus valores. Tiene la capacidad de mantenerse firme incluso en tiempos de cambio o adversidad. Espiritualmente, el verde esmeralda está ligado a la sanación del alma y al renacimiento interior. Representa la superación, la fortaleza y la capacidad de transformar las heridas en aprendizaje. Carmen, influenciada por este color, encuentra su poder en la calma y su sabiduría en la paciencia. Este tono también simboliza la prosperidad y la buena suerte. Se cree que atrae la abundancia y que abre los caminos hacia nuevas oportunidades. De la misma manera, las personas llamadas Carmen tienen una energía magnética que atrae cosas buenas y armoniosas a su vida, gracias a su fe, su optimismo y su actitud compasiva. El verde esmeralda es un color que invita al equilibrio entre el dar y el recibir. Representa la energía de quienes ayudan sin esperar nada a cambio, pero también saben aceptar con gratitud lo que la vida les ofrece. Carmen refleja este balance, es generosa, pero también sabe cuidar de sí misma y de su bienestar emocional. En el ámbito espiritual y místico, este color se asocia con los seres de luz y los ángeles de sanación, especialmente con el arcángel Rafael, guía de la salud, la esperanza y la renovación. Este vínculo refuerza la conexión del nombre Carmen con la protección divina y la luz sanadora. El verde esmeralda también se relaciona con el crecimiento constante y la transformación positiva. Carmen es un nombre que representa evolución, aprendizaje y cambio interior. Así como el verde simboliza la vida que se renueva, Carmen encarna la capacidad de renacer una y otra vez, más sabia y más fuerte. Además del verde esmeralda, el blanco también acompaña la energía del nombre Carmen. El blanco simboliza pureza, fe y conexión espiritual, atributos que están presentes en quienes llevan este nombre. La combinación del verde y el blanco crea una vibración de paz, equilibrio y luz interior. En conjunto, estos colores reflejan la esencia profunda de Carmen, un alma noble, espiritual, compasiva y firme. Una energía que da vida, esperanza y serenidad a todo lo que toca. Por ello, cuando se busca representar al nombre Carmen a través de un color, el verde esmeralda es su emblema principal, un color que encarna el amor del corazón, la fuerza del espíritu y la belleza de un alma que florece con la luz divina. Y ahora que ya conoces el color que representa al nombre Carmen y toda la energía espiritual que lo rodea, te invito a seguir explorando más significados, oraciones y rituales en este espacio lleno de magia y sabiduría. No olvides suscribirte al canal Hechizos, Oraciones y Rituales, activar la campanita para no perderte ningún nuevo video, y si este contenido te ha gustado, regálanos un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la energía positiva y los secretos espirituales que tanto te inspiran. Nos vemos en el próximo video, con más luz, amor y poder espiritual.